Y Pablo, cuando quieras. Súper. Buenas noches a todos, gracias por estar acá con nosotros. Hace mucho tiempo que no hablo en público, así que perdonarán un poco mi nerviosismo. Esta es un poco la tabla de contenidos de lo que vamos a hablar esta noche. Quiero introducirlos a ciertos conceptos, contarles quién soy. Vamos a presentar y hablar sobre escalas, escalones y escaladas, y vamos a concluir con una idea o un concepto. Mi nombre es Pablo Noel, soy diseñador de profesión, autodidacta. Trabajo en una compañía en Estados Unidos, vivo en Chile. Me dedico al diseño de productos y servicios. Nuestros clientes y los proyectos con los cuales trabajo son del orden de gobiernos, universidades y grandes empresas. Trabajo con el gobierno de Nueva Zelanda, apoyándolos en el desarrollo de campañas de educación a través de todo su país. Trabajamos con el gobierno de Canadá haciendo lo mismo. Trabajo con compañías en Estados Unidos. Que están a cargo de diseño de ciudades y de políticas, etc. Soy un geek. Me encanta poder aprender cómo funcionan las cosas. Soy un hacker porque me encanta modificar cómo funcionan las cosas para poder entender cómo esto funciona. Y por sobre todo soy autodidacta. Mi último nivel de estudio fue el colegio. Salí de un colegio municipal en la Florida, que se llama el Colegio Benjamín Viña Maquena. Antes de eso estuve en un liceo que se llama Liceo de los Barrios, acá en Santiago. Y luego de eso pasé por la universidad, pero nunca terminé ninguna de las carreras en las cuales empecé. Tuve entrenamiento de biotecnología, entrenamiento de comunicaciones y entrenamiento de ingeniería en recursos naturales. Pero nunca terminé ninguna de estas carreras. Y partí desde muy pequeño interesado por el mundo del diseño. Un momento, por favor. Vamos a solucionar el tema del micrófono. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Martín? Yo creo que sí. Los profesores ¿se escucha mejor? Sí, aló, aló. Sí, se escucha un poco mejor. Gracias. Eso. Me perdí, perdón. Les contaba que no había terminado ningún tipo de estudios más allá del colegio, pero siempre fui muy interesado en la tecnología. Aprendí a programar más o menos a eso de la edad de los 8 años. El diseño siempre fue parte de mi vida porque me interesaba mucho el tema de la fotografía, del diseño editorial, el diseño industrial, entender cómo funcionaban las cosas. Y gracias a esto logré armar una carrera en parte, en gran parte a mi curiosidad. Trabajé para el gobierno de Chile, trabajé en el Ministerio de Educación, de hecho, en el gobierno pasado. Y mi carrera me llevó a trabajar para el exterior. Y hoy vamos a hablar sobre escalas de diseño, sobre cómo una persona puede entenderlo. Les voy a dejar con una pequeña cita de uno de mis autores favoritos. Es un autor inglés, novelista, y la cita dice: al principio se creó el universo, y esto enojó a mucha gente, y fue ampliamente visto como una pésima jugada. Cuando hablamos de escalas, en general nos referimos a cómo entendemos el todo, lo que somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y con esto quiero iniciar con una pequeña pregunta. ¿Cuál es el primer rastro de una civilización o cultura?
¿Qué es aquello que define una civilización o cultura? Y esta es una pregunta que hizo Margaret Mead, una antropóloga muy famosa. No sé si alguien conoce la respuesta exacta, pero me gustaría que respondieran en el chat. ¿Cuál fue el primer rastro de una civilización o cultura? ¿Qué es lo primero que se encontró que definió esto? Si pueden responder en el chat, sería maravilloso. Herramientas, dice Giselle. Un dibujo, ruinas, ritos. Son todos conceptos que definen ciertos artefactos o tecnologías. Lo cierto es que... Dante, ¿cómo salgo de acá? Lo cierto es que el primer rastro de una civilización o cultura fue hace 15.000 años y fue el cadáver encontrado con un fémur sanado. Esta persona se rompió un fémur hace 15.000 años y fue capaz de sanar el fémur. El fémur tiene una tasa de sanación una vez que lo fractura de al menos 6 semanas, 3 meses. Esto significó que esta persona hace 15.000 años se fracturó, tuvo un accidente y fue capaz de sobrevivir ese accidente gracias a la ayuda de su comunidad, porque si hubiese estado sola esa persona, hubiese sido imposible sobrevivir. Esto significa que hace 15.000 años existía el concepto de comunidad, de civilización, de cultura, de que la persona con la cual estabas era parte importante. Y con esto damos inicio a un concepto que se llama la breve historia de la humanidad. Los conceptos de escala que manejamos en general tienen que ver con dimensiones, y estas dimensiones pueden ser el tiempo, pueden ser escalas físicas, etc. Hace 15.000 años, un hueso sana, donde es el primer rastro que tenemos del inicio de una sociedad, de una civilización, el inicio de la cultura. En el año casi 400 a.C., Platón, el filósofo, es ejecutado. Platón visto como uno de los próceres de todos los conceptos filosóficos modernos. En 1450, Gutenberg introduce la imprenta. Y todos estos hitos históricos los conocemos. Pero si vemos que de 15.000 años a 1450 es una enorme cantidad de tiempo. Gutenberg, con la introducción de la imprenta, masifica el conocimiento. Unos pocos centenios luego, Neil Armstrong, el trompetista, Neil Armstrong, pisa la luna. El 2013, hace un par de años, descubrimos que la teoría de Higgs, el bosón de Higgs, era cierto. Para aquellos que no conocen el bosón de Higgs, es básicamente una teoría de 1950 o 60 que trataba de explicar la presencia de una partícula subatómica. En 2013 se comprueba efectivamente la existencia de esa partícula. 2 años después, en 2015, se descubre la proteína Cas9 que le permite a los científicos hacer edición genética. Por primera vez en la humanidad somos capaces de no solamente entender lo que nos compone en lo más básico, sino que además somos capaces de editarlo. El 2019, hace un año, la comunidad científica define un nuevo estándar para el kilo, basado en la constante de Planck, un físico. Esto significa que por primera vez, por tercera o cuarta vez en la historia, definimos una constante que es utilizada por todos nosotros en el kilo. En 2020, el presidente Trump de Estados Unidos dice que todas las escuelas deben ser abiertas en otoño, considerando que el otoño es un par de meses más en Estados Unidos. Esto en medio de una pandemia global, entendiendo esto como algo que no tiene mucho sentido. Hace 15.000 años, los primeros rastros de la sociedad. 15.000 años después, casi 15.000 años después, uno de los próceres de la escuela filosófica y del conocimiento filosófico de la humanidad es asesinado.
si se fijan, la escala de la humanidad es tan compresa en los últimos 100 años. Los mayores avances tecnológicos han sido desarrollados en los últimos 100 años. Y eso no significa que seamos más inteligentes que antes, considerando Trump. Vamos a hablar de varios conceptos que tienen que ver con escalas y con diseño y con información. Lo primero son los conceptos de objetos, artefactos, productos, sistemas y servicios. El objeto entendiendo aquello como tangible, físico, real, concreto. Los artefactos, todo aquello que son creados por humanos. Los objetos y los artefactos también pueden ser no físicos, pueden ser conceptuales, como por ejemplo el lenguaje. Productos, considerando los productos como el resultado de sistemas, son estas entidades que interactúan y se relacionan para formar un todo. Y servicios son acciones en pos de un resultado. Un servicio y un producto pueden parecer lo mismo. Las diferencias en general son muy sutiles y tienen que ver con implementación. También vamos a hablar sobre la interacción, la acción recíproca entre dos o más entes. Nosotros en este momento estamos interactuando no solamente a través de el lenguaje, sino que además estamos interactuando a través de una pantalla que está ubicada en un computador, estamos interactuando a través de internet, a través de una serie de tecnologías y complicaciones que permiten que yo esté en Santiago y ustedes en sus lugares de origen. Vamos a hablar de interfaz. Todas las interacciones que estamos teniendo en este momento se desarrollan a través de esta interfaz. La primera interfaz que estamos manejando es la interfaz del lenguaje, la segunda interfaz es la interfaz visual con la cual estamos interactuando. La tercera interfaz puede ser cómo ustedes están escribiendo sobre un teclado para poder responder. En general, los conceptos de escala se basan en la capacidad que tenemos de interactuar con el medio ambiente o con lo que nos rodea en general. Nosotros tenemos dos tipos de acciones. Descubrimos y creamos. Descubrimos aquellos que somos capaces de observar, aquellos que somos capaces de comprender. Y a través de eso imaginamos cómo aquello que observamos se relaciona con nosotros y lo proyectamos en ideas o conceptos. Estos son los primeros conceptos que quiero conversar con ustedes. Yo soy un diseñador. En general, todos los diseñadores trabajan en torno a dos elementos claves, que son los productos y los servicios. Tengo la suerte de que mis dos padres son profesores. Por lo tanto, entiendo cómo funciona la lógica de la enseñanza, el servicio de la enseñanza, a través de los sistemas de enseñanza, utilizando las herramientas de enseñanza. Y esto es interesante porque el concepto de diseño, si bien es comúnmente asociado a todo aquello que tiene que ver con la estética, con lo gráfico, con aquello que es bonito, se basa más en aquello que es funcional. El diseño es función. Leí por ahí que un diseñador de profesión, me imagino que deben haber más personas que parten del diseño, que entienden del diseño. Mi madre es profesora, pero además es diseñadora de currículum. Mi padre es profesor, pero además es diseñador instruccional. Entendiendo que el diseño no es solamente asociado a lo gráfico, sino que tiene que ver con una serie de asociaciones de conceptos y de herramientas que nos permiten crear a través del observado. Las escalas básicas que manejamos son las escalas humanas, las microescalas y las macroescalas. En general, las escalas humanas tienen que ver con cómo nos asociamos entre nosotros, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico. Las microescalas
tienen que ver con todo aquello que nos compone, o que compone la realidad en la cual vivimos. Y las macroescalas son aquello que nos contiene, nuestro medio ambiente, nuestros sistemas de funcionamiento, la Tierra, el sistema solar, el universo, etc. Dentro de esto, cada una de estas escalas nosotros estamos interactuando. Y cada una de estas interacciones va a tener un impacto, como lo dice la definición de interacción. Tenemos escalas de interacción ambiental, cultural, social y personal. Una de las grandes experiencias que he tenido, por suerte, es enseñar. Fui profesor en varias universidades, pero de ramos para adultos. Nunca he tenido la suerte de enseñar a niños. Y en general, el concepto de interacción de escala cultural y personal, que son en general muy distintos, que están asociados al proceso de educación, tienen un impacto ambiental y tienen un impacto social. Si bien nosotros como personas somos capaces de interactuar entre nosotros, con nosotros, a través de una estructura cultural, a través de una estructura social, cada una de estas interacciones va a tener un impacto por sobre la otra, especialmente en la escala ambiental. Nosotros como humanos vamos evolucionando desde cazar, desde extender nuestro cuerpo, a cultivar, a controlar nuestro ambiente, a escribir, al concepto de documentar nuestro conocimiento, a producir, que es la aplicación de nuestro conocimiento. En esta escala como de funcionamiento es lo que nos define como humanos. Una vez que comenzamos con los conceptos de humanos y desarrollamos la tecnología del lenguaje, empezamos a entender que hay distintas escalas que se asocian a esto. La primera escala siendo la segunda escala, la escala de procesos, la escala de información, la técnica, cultural y política. ¿Cómo asociamos todo esto al trabajo que se hace en el aula o al trabajo que tenemos como educadores? En general, el trabajo de la escuela antigua es básicamente la repetición. Hace muchísimos años que esto ha ido cambiando, y ha ido cambiando no solamente por todo el trabajo de investigación que se ha hecho, sino porque hay una necesidad mucho más compleja del ser humano de poder entenderse y comprenderse y ubicarse dentro de la sociedad. Las escalas tecnológicas que hablan sobre lo material, hablan sobre aquello que es sustentable y sostenible, aquello sobre lo cual podemos tener capacidad de interacción. Es súper fácil, por ejemplo, para nosotros trabajar con la madera, porque la madera es sustentable, pero además es sostenible, es decir, nosotros podemos constantemente cultivar madera para poder seguir reutilizándola. Hay otros materiales que no son tan sustentables y que no son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, la energía nuclear. Es poco sustentable porque es muy difícil trabajar. Es muy, muy complicado y requiere una inversión de recursos inmensamente grande. Si bien es sostenible en el tiempo porque es muy fácil, o sea, la cantidad de energía que podemos obtener es inmensa, la sustentabilidad es terrible. Por otro lado, tenemos el petróleo, que sí es sustentable porque es fácil de obtener, pero no es sostenible en el tiempo. O la otra escala tecnológica es la escala de procesos. Es decir, cómo empezamos a entender lo material, cómo empezamos a trabajar lo material, cómo planificamos la obtención de los materiales, cómo planificamos el trabajo sobre los materiales y cómo vamos instrumentalizando todos los procesos que nos permiten el trabajo con el material. Cuando esto va sucediendo, pasa la segunda escala, que es la escala de información. Obtenemos información, entendemos que hay ciertos materiales que nos sirven y que ciertos procesos que aplican a estos materiales funcionan mejor que otros. Empezamos a organizar la información. Mientras más información tenemos sobre procesos, sobre ciertos materiales, mejor va a ser el resultado que vamos a tener de la interacción con ellos. Luego nos llevamos a la técnica. La escala técnica nos permite poder entender qué tan escalable, valga la redundancia, es
las interacciones que tenemos con los tres pasos anteriores y qué tan perfeccionable es decir, tenemos información, ¿qué hacemos con la información? ¿Cómo podemos mejorar la información? Perdón, ¿cómo podemos mejorar los procesos a través de la información? Luego está la escala cultural, que es básicamente el impacto que tienen los procesos anteriores, los elementos anteriores. La escala cultural básicamente nos permite entender cómo la tecnología, perdón, la técnica, la información y el proceso van cambiando la cultura, van permeando la cultura. Pero además entienda la cultura. Un ejemplo muy práctico de esto es, por ejemplo, el teléfono. Hace el año 2000 todo el mundo tenía teléfonos muy básicos. No sé si me pueden ver. Sí, 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 se ve bien. te vemos. Perfecto. ¿Pueden verme? ¿Ven mi Sí, cámara? te veo a ti y veo la presentación. Perfecto. Ahora no veo nada. Y, me ven a mí y a la presentación entonces. Ahora solo a ti. Sí, que está bien como está. No sé si ustedes recuerdan este teléfono. ¿Logran verlo? No, no se ve nada, se ve solo la presentación. Ahora deberían ver. Escalas tecnológicas. Ahí sí se ve. Sí, sí se ve. Ahora la veo tu presentación. cámara. Y tú y la presentación. Y se ve Sí. el teléfono. ¿Se acuerdan de estos teléfonos? Sí. Sí, ladrillos. Teléfono ladrillo. Uno de los primeros teléfonos celulares. Después avanzamos a este teléfono, que era el famoso teléfono de palo. ¿Se acuerdan que en Santiago había gente que andaba con teléfonos de palo? El año 2000 aproximadamente aparece este teléfono, que es uno de los primeros teléfonos que tiene pantalla donde puedes interactuar con la pantalla y además tiene una cámara de teléfono. El año 2000 no íbamos a pensar que en 20 años más íbamos a tener teléfonos inteligentes que iban a cambiar la forma en que nos comunicamos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que finalmente existimos. Entendiendo que la técnica hizo posible este cambio. Por eso la escala técnica permea la cultura. Pero también es interesante el concepto de la escala política, porque la escala política encamina, intenciona. Es decir, hay un proceso que entiende que la cultura va hacia un lugar, que lo material que es sostenible y sustentable se tiene que formar a través de procesos, captura la información, genera técnica para que todo esto se utilice de la mejor forma. Pero hay políticas también, por lo tanto, esas políticas van definiendo la forma en que lo material se está utilizando y cómo la cultura va a ir cambiando. Si no hubiese sido por las políticas que, por ejemplo, se asumieron en Sudamérica, no hubiésemos tenido este tipo de celulares, hubiésemos tenido otro tipo de celulares, por el tipo de tecnologías que se están ocupando de la comunicación. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, perdón, al siguiente concepto. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esto lo dice Arthur C. Clarke, un famoso novelista también. Y esto me lleva a un concepto tecnológico que se llama black boxing, que yo sé que a Martín le encanta. Cuando el trabajo técnico-científico se vuelve invisible gracias a su éxito. ¿Cómo funciona Internet? ¿Cómo funciona un teléfono inteligente? ¿Cómo funciona un Facebook? ¿Alguien podría describir rápidamente cómo funcionan cada uno de estos elementos? Es muy difícil y probablemente no entendamos cómo funciona este teléfono. Sabemos que este teléfono es mucho más antiguo que este, pero en general hacen exactamente lo mismo. La gran problemática de las escalas es que entendemos la materialidad de este elemento, entendemos que es plástico, entendemos que es metal, entendemos que tiene una batería, que la batería tiene ciertos elementos químicos que reaccionan entre sí para poder generar una carga eléctrica que permite al sistema eléctrico que está en este aparato
mandar una señal celular que funcione en cierto rango, pero en general, más allá de lo conceptual, no entendemos específicamente cómo funciona. Y si lo llevamos a los teléfonos modernos, donde tenemos, por ejemplo, Facebook funcionando, y además tenemos Internet funcionando, poder entender la escala de funcionamiento de este tipo de tecnologías es muy, muy complejo, se vuelve casi, casi mágico. Una experiencia personal al respecto. Mi madre, que es profesora universitaria, le robaron su computador, tuvimos que comprarle un computador nuevo porque simplemente no tenía para uno, y instalarlo todas las aplicaciones que ella necesitaba para su computador. El último computador que ella había ocupado tenía un mouse, que se puede ver y hace clic, etc. Y el computador que le enviamos no tenía mouse, tenía el concepto de trackpad, de este pequeño cuadradito que tú arrastras, etc. Y ella no podía comprender la diferencia entre ambos elementos. Ambos elementos funcionan exactamente igual, pero la interacción que es similar no es fácilmente leíble. Ella no entiende cómo funciona un computador y honestamente tampoco le interesa cómo funciona un computador. Muchos de nosotros ocupamos Internet, ocupamos Zoom, ocupamos computadores, pero no entendemos cómo funcionan estos elementos tecnológicos, porque la cantidad de capas que hay para que estos existan es muy, muy compleja. Y esto nos lleva a las escalas de diseño. Y es importante entender que, por ejemplo, el desarrollo básico, cuando se inicia la pregunta de cuáles son los primeros rastros de civilización y cultura, hablan sobre ladrillos, hablan sobre herramientas, sobre lenguaje, ritos, un dibujo, etc. Utensilios. Es interesante entender que las primeras interacciones que tenemos como humanidad con nuestro entorno, que son aquellas escalas físicas, con lo material, con el medio ambiente, nos encaminan al desarrollo a la extensión de nuestro cuerpo a través de, por ejemplo, utensilios. El artesano es aquella persona que es capaz de poder interactuar de forma natural con cierto material para producir herramientas, para producir cierto tipo de servicios. Por ejemplo, un panadero, un orfebre que hace elementos con los cuales podemos cocinar. Un artesano también podría ser un escriba, quien tomaba el conocimiento hablado y lo traducía en piedras, en tabletas. El artesano es todo aquello que tiene un esfuerzo manual. En general, todos los conceptos de artesanía tienen que ver con escalas que son humanas, que tienen donde la interacción es literalmente con aquello que nos rodea y entre las personas. En general, los artesanos van aprendiendo su oficio a través de observar a otro artesano. Y generalmente esto tiene que ver con sus padres o con sus cercanos. Luego existe la escala industrial, es decir, la sistematización de los procedimientos de la artesanía, entendiendo que el artesano simplemente no da abasto cuando la sociedad empieza a crecer. Un panadero simplemente no puede darle pan a toda una ciudad. A un pequeño barrio, perfecto. A una comuna es muy difícil. Entonces empiezan a generarse la necesidad de la industria. ¿Cómo sistematizar el trabajo del artesano? La siguiente escala es la escala profesional, es decir, cómo entendemos cómo funcionan cada una de las necesidades de las personas en todos los niveles, en escalas personales, en escalas micro, macro y personal. Y con esto viene la instrumentalización y la capacidad de proyectar las soluciones a través de esto. Con esto vamos llegando a poder entender que las escalas forman nuestra capacidad de comprensión de la realidad, no solamente desde el concepto personal, sino que además de entender que hay una necesidad que es más compleja. La tecnología, que habla sobre dispositivos, infraestructura y sistemas, las tecnologías de información,
que es algo que todo el mundo está conversando al respecto, que tiene que ver con los servicios y productos que se generan sobre la tecnología. La interacción humano-computador, es decir, cómo nosotros nos vamos relacionando con la tecnología y con las tecnologías de la información. Y se desarrolla un nuevo concepto que se llama los sistemas sociotécnicos, es decir, cómo las comunidades y la sociedad se relacionan con las tecnologías y con la tecnología de información. Gran parte del trabajo del diseñador moderno es poder hacer un balance entre las necesidades personales que se abarcan desde el concepto de la psicología, de las necesidades culturales que lo abarcan la sociología y la antropología, desde las necesidades físicas que tienen que ver con lo material que, que lo abarcan las ingenierías, y de los conceptos de comunicación, que son las tecnologías de la información o las tecnologías de desarrollo. Vuelvo al ejemplo del celular. Para todos nosotros esto es un producto, el celular es un producto, es algo que vamos y compramos, pero en general la asociación de producto antigua es súper distinta, porque íbamos y comprábamos un cuchillo, el producto era el cuchillo, y la utilización de ese cuchillo que nos permitía poder extender nuestro cuerpo para poder cortar, la interfaz con la cual interactuábamos era nuestra mano y el mango del cuchillo, o en un caso más práctico, por ejemplo, una pequeña escoba. Para poder barrer algo lo hacíamos con los dedos, con una escoba nos permite cubrir mejor la superficie y hacer mejor el trabajo de arriba. La interfaz de la escoba es este manguito con el cual yo puedo tomarlo, independientemente si soy ambidiestro. Si soy una persona que tiene movilidad reducida o tiene ciertos tipos de formación distinta de la mano, la interfaz no va a servir, por lo tanto voy a tener que modificar esa interfaz. Y esto es un producto para hacer una acción. Y el teléfono en general se entiende como un producto, o el computador se entiende como un producto, pero una vez que lo encendemos y empezamos a interactuar con él, empieza otro nivel, otra dimensión de interacción. Porque ya no estamos interactuando simplemente con el objeto físico, sino que estamos interactuando con el software que está dentro de él. Y en la escala tecnológica, la escala física del objeto, pasa a la escala de la información. Es decir, cómo el software está construido y cómo el software interactúa con este objeto físico. Pero no solamente este objeto físico, sino que además con una serie de otros elementos que se conectan. Es decir, el celular, que ahora tiene internet, se conecta con un servidor, que es un computador que está en otro lugar para poder, por ejemplo, acceder a una página web. Si yo abro Facebook, y aquí viene la pregunta interesante de cómo funciona Internet, cómo funciona Facebook, cómo funciona un teléfono inteligente. ¿Qué es Facebook? ¿Es un producto o es un servicio? ¿O es ambos? ¿Cuál es el producto? ¿Es el teléfono? ¿Cuál es Facebook? ¿Es un producto, un subproducto del teléfono? ¿Es un servicio? ¿La conexión a Internet es un producto o es un servicio? La escala, perdón, lo siento, me cuesta de repente hablar en español. El boundary, ¿cómo se dice boundary, Martín? El límite. Gracias. El límite entre un producto y un servicio es cada vez más pequeño, porque entendemos que, por ejemplo, Facebook, si bien es una aplicación en la cual yo interactúo con otras personas, me permite no solamente comunicarme, me permite comprar, me permite generar contenido, consumir contenido, me permite comunicarme con otras personas, me permite interactuar en una serie de elementos, me permite consumir contenido. Pero además interactúo con un montón de otras personas y se empieza a generar la comunidad. Cuando hablamos de sistemas sociotécnicos, tratamos nuevamente de partir del nivel mecánico, es decir, todo aquello que tiene que ver con la ingeniería, con la infraestructura. Pablo, En la presentación está teniendo un problema técnico, si la puedes como bajar y como despresentar y representar. sí, claro. Eh, Ahí.
eh, salir y volver. Perdón por la interrupción. No hay ningún. ¿Se ve ahí? Por mi parte sí, profesores, o si pueden responder en el chat si logran ver la presentación mejor ahora. Se sobreponen las diapositivas. ¿Se ve ahí? Se sigue sobreponiendo, creo. Quizá dejarlo sin el modo presentación. Quizá mostrar las slides sin el Perfecto. colocar presentar. ¿Se ve ahí? Sí, y dicen que sí. Súper. Ok, gracias. Sistemas sociotécnicos. Hay distintos tipos de niveles en los cuales vamos a estar interactuando en el mundo en el cual estamos viviendo. Los conceptos el concepto de sistema sociotécnico es un término relativamente moderno y habla de cómo los humanos nos relacionamos desde el punto de vista de la sociedad con la tecnología, desde el punto de vista personal con la tecnología y con los servicios, y desde el punto de vista cultural. Tenemos nuevamente el nivel mecánico, que todo aquello que atañe a la ingeniería, el nivel de información que atañe a las ciencias de la computación, todo el nivel personal que atañe a la psicología, y el nivel comunitario que atañe a la sociología. Hay una serie de elementos que tienen que ver que son mucho más específicos, que tienen que ver con el tema sociotécnico, pero es interesante entender finalmente que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo, el trabajo de educación me refiero, es un trabajo que no solamente se basa en la comprensión de una sola escala, se basa en la comprensión de múltiples escalas. Estamos formando personas que no solamente tienen que funcionar como ciudadanos, tienen que funcionar también como familiares, como amigos, tienen que funcionar eventualmente como miembros de la sociedad, ojalá productivos en un sentido no simplemente capitalista, sino en un sentido de que son un aporte para sí mismos y un aporte para el resto. Entendiendo que tenemos que comprender cómo funcionamos desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y cultural, entendiendo los materiales, de dónde vienen las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo están formadas las cosas, entendiendo que estas cosas, objetos, artefactos, productos, también son parte de un ecosistema funcional que pueden ser servicios, entendiendo que esos servicios también son parte de nuestro día a día y que generan la sociedad. Uno de los grandes problemas que hay en este momento es la sobreproducción de elementos. Voy a poner el video. Gracias. Cuando... Este teléfono fue producido probablemente en 1980. Todavía existe, pero ya no funciona. Las escalas de producción en general están asociadas a elementos que tienen que ver con escalas tecnológicas. Cuando yo hablaba del concepto material, lo sustentable y lo sostenible, como por ejemplo de la tecnología con la cual interactuamos en nuestros computadores, es sostenible en el tiempo. Es muy probable que todos ustedes ocupen Facebook y que hayan visto cómo Facebook va cambiando con el tiempo.
Eso va cambiando con el tiempo, no simplemente porque quieren cambiar el cómo luce, sino el cómo funciona y cuáles son los objetivos de la creación de la plataforma. Es sostenible Facebook porque en la escala técnica es perfeccionable, porque en la escala cultural entiende lo que está sucediendo, pero además nos transforma a nosotros. Desde el punto de vista político, Facebook es uno de los elementos más importantes que existe en este momento en la humanidad. Gracias a Facebook es que el presidente Trump fue electo en Estados Unidos. Gracias a Facebook es que el presidente Bolsonaro fue elegido en Brasil. Gracias a Facebook es que Boris Johnson en Inglaterra fue elegido primer ministro. Probablemente gracias a Facebook es que nosotros tenemos el gobierno que tenemos en este momento. Entendiendo que Facebook entiende lo material desde el punto de vista de la utilización de los dispositivos que en este momento nos rodean, entiende la utilización de procesos que instrumentalizan y son capaces de poder simplificar las interacciones que tenemos con la plataforma, organiza y captura la información de forma absolutamente perfecta, ofreciéndonos todo aquello que nosotros creemos que necesitamos. Es interesante entender que aquello que nace de un objeto para cumplir una sola función va mutando y va escalando a una plataforma compleja que vive en cada uno de nuestros bolsillos, que vive en el computador, es capaz de manejar nuestras vidas, no solamente ofreciéndonos las interacciones que nosotros queremos, sino que además englobándonos en una serie de interacciones para las cuales no estamos preparados. Y por eso vamos a hablar de la ecología de los artefactos. Cuando estamos creando un artefacto, lo planificamos. Hay un proceso de implementación. En las presentaciones anteriores se habló de las metodologías de diseño, de la metodología circular, que es básicamente el método científico de poder, ok, tengo una idea, voy a probar la idea fue un éxito o fue un fracaso, voy a nuevamente a probar, etc. Hay un proceso de planificación. Hay un proceso de implementación, un proceso de producción, de logística, de utilización, de soporte y de obsolescencia. Obsolescencia. Por ejemplo, esta escobita. Esta escobita está producida con bambú, es decir, hay una comprensión de lo material, las cerdas son de una mezcla de plástico con cerdas de algún pelo de algún animal. Por lo tanto, la lógica del artefacto es: necesito una brocha o una escobita para limpiar. Entiendo los materiales que voy a utilizar, entiendo de dónde voy a obtener esos materiales, entiendo cómo voy a trabajar con esos materiales. Planifico para esto. Implemento un sistema de producción que me permite tomar cada uno de estos materiales, poder meterlos dentro de este sistema y que el resultado sea lo que yo planifiqué. Esta es la producción. Luego tengo que tomar esto y hacérselo llegar a todas las personas que lo necesitan. Desde el punto de vista de la artesanía, eso es relativamente simple, porque la artesanía que se cargaba de este grupo social pequeño, de este medio ambiente pequeño. Pero desde el punto de vista de este producto, que probablemente fue hecho en China, significa que los materiales tienen que estar presentes en China. Todo el proceso de planificación y construcción está asociado con las tecnologías que ellos tienen disponibles. La producción está asociada con las capacidades que ellos tienen disponibles, pero tienen que enviarlo al otro lado del mundo, a Chile. Y para eso existe la logística. Luego está el concepto de utilización. Yo voy a ocupar esto hasta que probablemente deje de funcionar. Cuando deje de funcionar, significa que probablemente las cerdas se rompieron, se fueron gastando, o el mango se rompió, o algún tipo de pegamento que mantiene las cerdas con el trozo de madera se dieron. Podría eventualmente llamar por teléfono, como se hacía antes, o ir a una tienda y decir: ¿sabes qué? Esto falló, necesito que me ayudes, ¿cómo lo puedo reparar?, etc. Pero en algún momento va a ser obsoleto y ya no va a servir, como pasa con este celular. Lo interesante de los artefactos y de la ecología es poder entender que en todo el proceso de
de desarrollo de la humanidad estamos trabajando con escalas. Nuestra primera escala es nuestro medio ambiente, lo que tenemos a mano. Nuestra segunda escala es aquello que nos forma, quienes somos. Y la tercera escala, ¿qué es? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Y los procesos de diseño nos van a poder permitir, nos permitieron y nos van a poder permitir modificar nuestra existencia en el medio ambiente. Y esto me lleva a la conclusión. Todo cadáver congelado en el Everest fue en algún momento un motivado escalador. ¿Qué significa esto? Cuando estamos tratando de poder entender nuestra presencia dentro de un proceso, dentro de una escala, tenemos que entender que nuestro rol dentro de los procesos participativos, de los procesos educativos, de los procesos productivos, está asociado con nuestras capacidades de poder entender el medio ambiente, con nuestras capacidades de poder entender y trabajar el material, con nuestras capacidades de poder entender y funcionar a través de procesos, con nuestras capacidades de poder entender la información, de cómo podemos manejar esa información, con nuestras capacidades de poder comunicar esa información hacia el resto, con nuestra capacidad social y cultural de poder modificar la forma en la cual estamos manejando, obteniendo la información a través de los procesos, y finalmente crear cultura, sociedad y civilizaciones. Eso es. Es un poco abrumador. Me encantaría escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos algo así como 30 minutos y hoy tenemos más como un foco en preguntas o en discusión abierta sobre la presentación de Pablo, así que quedan abiertas. Pueden ir como pidiendo la palabra y vamos como usando las posibilidades de Zoom. Eso. Una de las grandes dudas que tenía sobre esta presentación es cómo poder llevar estos conceptos al aula, entendiendo que los procesos de diseño que ustedes conocen desde su profesión les ayuda, por ejemplo, a generar los materiales de discusión que van a utilizar en el aula, los materiales de evaluación que van a utilizar en el aula, también están asociados a la necesidad de cumplir con ciertos estándares, más bien cumplir básicamente con el currículum, con lo que le pide el currículum y las distintas necesidades que tiene cada uno de los niveles sobre cuáles están enseñando. Es interesante poder utilizar herramientas de diseño para poder satisfacer cada una de estas necesidades. Las presentaciones anteriores se hablaron de metodologías. Voy a dejar la presentación, me imagino que va a ser compartida. Al final de la presentación tengo un par de enlaces que apuntan a herramientas de diseño para la resolución de problemas. Por ejemplo, cómo podemos enseñarle a niños en temprana edad a poder entender cómo funcionan sistemas complejos, cómo podemos enseñarle a niños, adolescentes, cómo funciona la tecnología, sin necesariamente tener que explicarles cómo funciona un microprocesador o cómo funciona la infraestructura de Internet. Vivimos en un proceso súper interesante de la humanidad que nos lleva a tener todo el alcance de un dedo. Creo que una de las grandes limitancias que tenemos en este momento es el lenguaje. Lamentablemente, el 90% de la información está en inglés. Muy poco de esa información está disponible en español o en algunos otros idiomas. Les recomiendo absolutamente que ocupen las herramientas de traducción que tiene Google disponible o cualquier otro sistema para poder acceder a este tipo de contenido.
no sé si tienen dudas de cómo poder aplicar esto en la aula, en cada uno de esos niveles, o cuáles son las dificultades que tienen al trabajar con conceptos de escala y con conceptos de diseño en sus propias experiencias. Quizá es un buen momento, pues, si a los profesores les parece, podemos ir a... pueden abrir sus cámaras y tenemos como una discusión un poco más grande. Pero si tampoco, pero si no hay por algún motivo preguntas generales, nos gustaría con Nicole invitarlos como a generar, podemos generar grupos como eh, los webinars previos, para que compartan un poco cómo ustedes creen que estas nociones de escala y los distintos niveles se aplican en su práctica pedagógica semanal o diaria. Así que, si quieren, pueden ir como activando las cámaras. Gracias, Daniela, Pedro, Claudia, Samuel, Marcela, Isabel, Yanel, Arturo, Daniela, Jaime. Y voy a concluir la grabación por hoy.